Testamento de Yosef. Este tiene que ver con la continencia. Copia del testamento de Yosef. Yosef significa él añadirá, porque Raquel quería que Yahweh le añadiera otro hijo, que fue después Benjamín. Entonces, el nombre Yosef es particular porque recuerden que Yahweh añadiría una manifestación en el fin de los tiempos, a quien aquí llamamos una y otra vez el último, el testigo como Moshe, uno de los dos testigos, descendiente de Yosef, a quien Yahweh añade para cumplir todo lo que falta. Copia del testamento de Yosef. Cuando iba a morir, convocó a sus hijos y hermanos y les dijo: Hijos y hermanos míos, escuchad a Yosef, el amado de Israel. Prestad oídos, hijos, a vuestro padre. Yo vi en mi vida la envidia y la muerte, pero no me desvié por la fidelidad del soberano. Mis hermanos me odiaron, pero el soberano me amó. Ellos quisieron matarme, pero el poderoso de mis padres me guardó. A una cisterna me bajaron, pero el Altísimo me sacó. Fui vendido como esclavo, pero el soberano me liberó. Fui llevado a la cautividad, pero su mano poderosa me ayudó. Me sentí agobiado por el hambre, pero el soberano me alimentó. Estuve solo, pero Elohim me consoló. Estaba enfermo, pero el Altísimo me visitó. Yacía encarcelado, pero el Salvador se apiadó de mí. Entre grilletes estaba, pero él me desató. Me vi rodeado de calumnias, pero él me defendió. Entre terribles palabras de los egipcios, pero él me salvó. Entre las envidias de mis consiervos, pero él me exaltó. El chambelán del faraón me confió la administración de su casa. Luché contra una mujer desvergonzada que me impulsaba a pecar con ella. Pero el poderoso de Israel, mi padre, me guardó de la ardiente llama. Sufrí prisión, golpes e improperios, pero el soberano me hizo hallar misericordia ante los carceleros. Pues no abandona a quienes le temen, en tinieblas, cadenas, angustias o necesidades. Pues Elohim no siente vergüenza como un hombre, ni se aterroriza como un ser humano, ni como un terrestre siente debilidad o es rechazado, sino que está presente en todas partes, de diversas maneras ofrece su consuelo. Se aparta brevemente para probar los propósitos del alma. En 10 pruebas me halló fiel, en medio de todas ellas conservé mi buen ánimo, porque gran remedio a la, perdón, porque gran remedio es la perseverancia y muchos bienes proporciona la paciencia. ¿Cuántas veces me amenazó la egipcia con la muerte? ¿Cuántas veces, tras haberme castigado, me llamó a su lado y me cubrió de amenazas porque no quería yacer con ella? Me decía: serás el dueño de mi persona y de todas mis cosas si te entregas a mí. Tú serás como nuestro soberano. Pero yo me acordaba de las palabras de mi padre Jacob y encerrado en mi cámara elevaba mis oraciones al soberano. Ayuné durante aquellos 7 años, aunque aparecía ante los egipcios como quien vive entre delicias, porque los que ayunan por el soberano reciben una faz agraciada. Si mi soberano salía de casa, no bebía vino. Durante 3 días no tomaba alimento, sino que lo repartía entre los pobres y enfermos. Madrugaba para rogar al soberano y derramaba lágrimas por la egipcia, la menfita, de Memphis, la menfita que continuaba molestándome. Incluso por la noche entraba en mi casa con la disculpa de visitarme. Al principio, puesto que no tenía ningún descendiente varón, fingía considerarme como hijo, pero yo rogué al soberano y dio a luz un varón. Durante el tiempo en que me abrazaba como un hijo, no percibí sus intenciones, pero finalmente quiso arrastrarme a la fornicación. Cuando caí en la cuenta, me entristecí hasta la muerte. Cuando no estaba ella presente, me recogía interiormente y hacía duelo por ella durante muchos días, puesto que había percibido sus intenciones engañosas y su error.
Le hablaba con palabras del Altísimo por ver si se convertía de su mal deseo. ¿Cuántas veces me aduló con sus palabras, tratándome como varón apartado, alabando con engañosas palabras mi castidad ante su marido, pero deseando, cuando estaba sola, seducirme? Me alababa públicamente como casto varón, pero en privado me decía: no temas a mi marido, está convencido de tu castidad. Si alguien le habla sobre nosotros, no lo creerá. Mientras esto ocurría, yo dormía en el suelo, vestido de saco, y suplicaba a Elohim que me librara de la egipcia. Como no conseguí nada, volvió a frecuentarme con la disculpa de la instrucción para escuchar la palabra del soberano. Me decía: si quieres que abandone los ídolos, únete conmigo, y yo persuadiré al egipcio para que deje los ídolos, caminando ambos en la ley del soberano. Yo le respondía: Elohim no desea que sus adoradores vivan en la impureza, ni se complace en los adúlteros. Pero ella guardaba silencio, anhelando satisfacer su deseo. Yo, por mi parte, añadí ayunos sobre oraciones para que el soberano me librara de ella. Otra vez me habló así: si no quieres cometer adulterio, yo mataré al egipcio y así te tomaré legalmente como marido. Cuando oí sus palabras, desgarré mis vestiduras y respondí: mujer, teme al soberano y no pongas por obra esa malvada acción, no sea que perezcas. Mira que voy a descubrir a todos tu impío propósito. Llena de temor, me pidió que no contara a nadie su maldad. Se marchó de allí y procuraba regalarme condones, obsequiándome con toda clase de delicadezas. Me envió alimentos mezclados con pócimas mágicas, pero cuando entró el eunuco que las portaba, levanté mis ojos y contemplé a un hombre terrible que me ofrecía una espada junto con la bandeja. Comprendí entonces que sus cuidados pretendían seducir mi alma. O sea, le hizo brujería para enamorarlo en la comida. Saliendo fuera, rompí en llanto, sin gustar ni aquel ni ningún otro de sus alimentos. Al día siguiente vino ella, vio la comida y me dijo: ¿por qué no comes esos alimentos? Le respondí: porque los has llenado de muerte. ¿Cómo has podido decir: ya no me acerco a los ídolos, sino solo al soberano? Sábete que el Elohim de mis padres me ha revelado por un ángel tu maldad. He guardado la comida para que te convenzas por sí, viéndola te arrepientes, y para que aprendas que la maldad de los impíos nada puede contra los que adoran a Elohim en castidad. Tomé la comida delante de ella, comí y añadí: el Elohim de mis padres y el Malach de Abraham estarán conmigo. Cayó ella sobre su rostro a mis pies y comenzaba a llorar. La levanté y la reprendí. Ella me prometió no cometer más esa iniquidad. Pero como su corazón continuaba prendado del mío con ánimo impuro, quedó postrada gimiendo continuamente. Viéndola al egipcio le dijo: ¿por qué tienes un rostro tan decaído? Le respondió: tengo una pena en el corazón y los gemidos de mi espíritu me angustian. Él procuraba aliviarla, aunque en realidad no estaba enferma. Una vez saltó hacia mí cuando su marido estaba fuera y me dijo: me ahorcaré, me arrojaré a un pozo o a un precipicio si no te unes a mí. Dándome cuenta que el espíritu de Beliar la molestaba, elevé una súplica al soberano y le dije: para qué te turbas y alborotas, cegada por el pecado? Recuerda que si te matas, Setó, la concubina de tu marido, tu rival, golpeará a tus hijos y hará perecer tu memoria sobre la tierra. Me respondió: Ea, ámame. Me basta que te preocupes de mí y de mis hijos. Tengo la esperanza de gozar de mi deseo. Vean qué sorprendente, como él, para convencerla de que no se matara, le dijo que su rival, la concubina, trataría mal a sus hijos, que no lo hiciera. Entonces ella dijo: entonces sí me ama, porque está evitando mi muerte, entonces todavía tengo esperanza de estar con él. Pero ella no sabía que yo había hablado así por Elohim, no por ella. Pues si un hombre cede a la pasión de un malvado deseo y queda esclavizado como aquella, aunque oiga alguna cosa buena, lo toma como dicho en pro de la pasión y el mal deseo que le subyuga. ¿Verdad? Como ella se había dejado llevar por ese deseo que tenía de estar con Yosef, lo que le dijo Yosef, ella lo interpretó de la manera que ella quería para apoyar lo que quería hacer. Pues si un hombre cede a la pasión de un malvado deseo y queda esclavizado como aquella, aunque oiga alguna cosa buena, lo toma como dicho en pro de la pasión y el mal deseo que le subyuga.
Os aseguro, hijos míos, que eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando ella salió de mi presencia. Entonces doblé mis rodillas ante el soberano toda aquella tarde y continué durante la noche. Me levanté por la mañana derramando lágrimas y suplicando mi liberación de la egipcia. Pero al final ella me tomó por mis vestidos y me arrastró por la fuerza al lecho. Cuando vi que en su locura agarraba con fuerza mis vestidos, huí desnudo. Ella me calumnió y el egipcio me envió al calabozo en su propia casa. Al día siguiente ordenó flagelarme y me envió a la cárcel del faraón. Cuando estaba entre grilletes, la egipcia enfermaba de pena y escuchaba cómo entonaba yo himnos al soberano en aquella casa tenebrosa y cómo con alegre voz alababa gozosamente a mi poderoso, aunque solo fuera porque con aquel pretexto me había visto libre de la egipcia. Estaba todo alegre y contento en la cárcel porque esa era la única forma en la que se iba a poder liberar de ella. A pesar de estar preso, estaba alegre porque ya se había salvado de la presión que le estaba provocando esta mujer. Como he dicho, es muy posible que algo así sea lo que suceda cuando agarren a los dos testigos y los maten, puesto que la primera vez cuando a Yosef lo agarraron y lo echaron al pozo, después de bueno, antes en realidad de la venta de Yahudá, em, en este caso, esta vez que lo están echando en la cárcel, representa la muerte del último, la muerte de la segunda manifestación. Entonces dice, ella me calumnió y y el egipcio me envió al calabozo en su propia casa. Vean esto, cuando vi que en su locura agarraba con fuerza mis vestidos, huí desnudo. Esto es también importante porque se conecta con el libro de Marcos, las buenas nuevas, cuando un hombre iba detrás de Yahushua cuando lo apresaron y cuando los que lo habían apresado trataron de agarrar a ese hombre, él huyó desnudo. Él andaba una sábana, agarraron la sábana y huyó desnudo, muy similar a esto, como dando a entender que se representa a Yosef, dando a entender que se representa la segunda manifestación y por eso iban juntos al madero, como viniendo Mashiach Nagid, pero Mashiach fue cortado y el Nagid viene al final. Entonces dice, y por si algo, Mashiach Nagid, cada vez que digo eso me refiero a Daniel 9, cuando la escritura dice que vendría Mashiach Nagid, el príncipe Mesías, o Mesías príncipe, para que vaya igual. Mesías príncipe, y sería cortado el Mesías, y después más adelante vendría el príncipe. Eso se refiere a primero y último, Mashiach Nagid. Ella me calumnió y el egipcio me envió al calabozo en su propia casa. Al día siguiente ordenó flagelarme y me envió a la cárcel del faraón. Cuando estaba entre grilletes, la egipcia enfermaba de pena y escuchaba cómo entonaba yo himnos al soberano en aquella casa tenebrosa y cómo con alegre voz alababa gozosamente a mi poderoso, aunque solo fuera con aquel pretexto, solo fuera porque con aquel pretexto me había visto libre de la egipcia. Muchas veces me envió un mensajero con estas palabras: ten a bien cumplir mi deseo y te libraré de tus ligaduras y te sacaré de esas tinieblas. Mas ni siquiera con el pensamiento cedí ante ella, pues Elohim prefiere a un varón continente que ayuna en una lóbrega mazmorra a otro que vive disolutamente entre delicias en las cámaras reales. El que pasa su vida castamente desea también la estima correspondiente, y si el Altísimo piensa que le conviene, se la concede como a mí. ¿Cuántas veces, incluso enferma, bajaba a mi prisión a tempranas horas y escuchaba mi voz entonando oraciones, pero yo, sintiendo sus gemidos, mantenía silencio? Cuando yo estaba en su casa, ella descubría sus brazos, su pecho y las piernas para que yo yaciera con ella. Era muy hermosa y se adornaba con esmero para seducirme, pero el soberano me protegía de sus intentos. Ved ahora, hijos míos, qué cosas obran la paciencia y la oración unidas al ayuno. Si os esforzáis en ser castos y puros con paciencia y humildad de corazón, el soberano habitará en vosotros, ya que ama la castidad. Donde el soberano está presente, aunque alguien caiga en envidia, esclavitud, calumnia o cárcel, el soberano que habita en él por la castidad no solo le salvará de los males, sino que lo exaltará y lo honrará como hizo conmigo. Pues tales vicisitudes oprimen al hombre en obras, palabras o en el pensamiento. Mis hermanos saben cómo me amaba mi padre y cómo no me ensoberbecí en mi corazón. Aunque era joven, mantenía el temor de Elohim en mi mente, pues sabía que todo pasa. Me comportaba mesuradamente y honraba a mis hermanos. Por temor a ellos guardaba silencio mientras era vendido y no descubrí a los Ismaelim mi linaje.
que era hijo de Jacob, un hombre grande y poderoso. Mantened pues ante vuestros ojos en todas las acciones el temor de Elohim y honrad a vuestros hermanos, pues todo aquel que cumple la ley del soberano será amado por él. Cuando llegué con los Ismaelim a tierra de Indocolpitas, Indocolpitas, me preguntaban, ¿eres esclavo? Respondía, soy un siervo nacido en casa de mis dueños. De este modo no dejaba en vergüenza a mis hermanos, pero el mayor de entre ellos me replicó, tú no eres siervo porque tu apariencia te delata, y me amenazó hasta con darme muerte, pero yo insistía en que era esclavo. Cuando llegamos a Egipto disputaban entre sí quién iba a dar el dinero y llevarme. Cuando llegamos a Egipto disputaban entre sí quién iba a dar el dinero y llevarme. Por ello les pareció a todos bien que permaneciera yo en Egipto con el tratante de sus géneros hasta que ellos volvieran trayendo más mercancía. Pero el soberano me hizo hallar favor a los ojos del mercader, quien me confió la administración de su casa. Y el soberano lo bendijo por mi mano y lo colmó de plata y oro. Permanecí con él 3 meses y 5 días. Por aquel tiempo pasó por allí una carroza con gran boato, la Menfita, la mujer de Pentefres. Por aquel tiempo pasó por allí en carroza con gran boato la Menfita, la mujer de Pentefres, y puso sus ojos en mí. Ese Pentefres, ¿verdad? Podría ser Potifar. Simplemente aquí los nombres los están poniendo bien diferente. Y puso sus ojos en mí, ya que sus eunucos le habían hablado de mí. Ella habló a su marido acerca del mercader, cómo se había enriquecido por obra de un joven hebreo y cómo se decía que había sido robado furtivamente de la tierra de Canaán. Y añadió, pero ahora hazle justicia, toma al joven y llévalo a tu casa, el poderoso de los hebreos te bendecirá porque el favor del cielo está sobre él. Potiferas, persuadido por estas palabras, mandó a traer al mercader y le dijo, ¿qué es eso que oigo, que robas gente de la tierra de los hebreos para venderla como esclava? Cayó el mercader de hinojos y le suplicaba con estas palabras, te lo ruego, soberano, no sé lo que estás diciendo. Él respondió, ¿de dónde has sacado pues al esclavo hebreo? Replicó el otro, los ismaelíes me lo dejaron aquí hasta su vuelta. Pero Potiferas no le creyó, sino que ordenó que lo desnudaran y lo flagelasen. Pero como aquel, per- pero como aquel persistiera en sus palabras, dijo Potíferas que traigan al joven. Cuando me trajeron, me hinqué de rodillas ante el jefe de los eunucos, pues este era el tercero en dignidad después del faraón. Mandaba sobre los eunucos y tenía mujer, hijos y concubinas. Separándome del mercader, me preguntó, ¿eres esclavo o libre? Respondí, esclavo. Añadió, ¿de quién eres esclavo? Respondí a mi vez, de los Ishmaelim. De nuevo me dijo, ¿cómo fuiste hecho esclavo? Respondí, me compraron en la tierra de Canaán. No me creyó, afirmando que mentía, y ordenó que me desnudasen y flagelasen. La menfita, por su parte, contemplaba desde una ventana cómo me golpeaban. Envió entonces un mensajero a su marido con estas palabras: Tu sentencia es injusta, porque a un libre robado lo estás castigando como si hubiera delinquido. Como yo no caminaba, como yo no cambiaba mi declaración a pesar de los golpes, ordenó que me encarcelaran hasta que vinieran, dijo, como yo no cambiaba mi declaración a pesar de los golpes, ordenó que me encarcelaran hasta que vinieran, dijo los dueños del esclavo. Su mujer le habló así: ¿Por qué mantienes como prisionero a ese joven de noble cuna, que debería más bien estar libre y servirte? Ella deseaba verme a causa de su pecaminoso deseo. Potíferas dijo a la menfita, no es lícito entre los egipcios apoderarse de lo ajeno antes de presentarse las pruebas. Esto lo dijo por el mercader. En cuanto a mí, estimó necesario que permaneciera en la cárcel. 24 días después llegaron los Ismaelim. Habían oído que Jacob, mi padre, hacía luto por mí. Me dijeron, ¿por qué afirmaste que eras esclavo? Resulta que hemos sabido que eres hijo de un hombre importante de la tierra de Canaán. Tu padre hace luto por ti cubierto de saco. Desde entonces, echarme a llorar. Ay, perdón, no sé qué. Deseé entonces echarme a llorar, pero me contuve para no avergonzar a mis hermanos. Dije, no sé nada, soy esclavo. Tomaron entonces la determinación de venderme para que no fuera hallado en sus manos. Temían que Jacob tomara de ellos terrible venganza, ya que habían oído que era grande ante el soberano y los hombres. Les dijo entonces el mercader, líbrame del juicio de Potiferas. Se acercaron y me rogaron que dijera
fue vendido a nosotros por una cierta suma, así Potiferas nos dejará libres. La menfita indicó a su marido que me comprara. Le dijo, tengo oído que lo venden. Envió un eunuco a los ismaelim pidiendo que me pusieran en venta. Así pues, el chambelán llamó a los ismaelim y les pidió que me vendieran. Pero como no quería tratar con ellos, se retiró. El eunuco les consultó e indicó a la dueña, piden un precio muy elevado por el esclavo. La menfita envió a un segundo eunuco con estas instrucciones. Aunque pidan por él 2 minas de oro, no trates de ahorrar dinero, compra al esclavo y tráemelo. El eunuco les dio por mí 80 monedas de oro, aunque dijo a la egipcia que les había entregado 100. Yo lo vi, pero guardé silencio para que no castigaran al eunuco. Ved, hijos míos, cuánto soporté para no cubrir de vergüenza a mis hermanos. Vosotros pues amaos unos a otros y ocultad mutuamente vuestras debilidades con magnanimidad. Pues Elohim se complace en la buena armonía entre los hermanos y en el propósito del corazón que encuentra su agrado en el amor. Cuando llegaron mis hermanos a Egipto, supieren que yo les había devuelto su dinero y que no los había cubierto de insultos, sino que los había consolado. Tras la muerte de Jacob, los amé más inmensamente e hice aún más de lo que él había ordenado y se llenaron de admiración. No permití que se sintieran molestos ni por la más pequeña cosa y les di todo lo que estaba en mi mano. Sus hijos eran los míos y mis hijos como siervos suyos. Su alma era la mía y cualquier dolor suyo como si fuera mío. Toda debilidad de su parte era como enfermedad mía. Mi tierra era la de ellos y mis propósitos los suyos. No me ensoberbecí orgullosamente entre ellos por mi estima mundana, sino que fui entre ellos como uno de los más pequeños. Si procedéis, pues, según los mandamientos del soberano, hijos míos, él os exaltará aquí en la tierra y os bendecirá con bienes para siempre. Si alguno quiere haceros daño, rogad por él con afán de hacer el bien, y el soberano os librará de todo mal. Ved pues que por mi magnanimidad tomé como esposa a la hija de mis soberanos, y me la dotaron con 100 talentos de oro, ya que el soberano los hizo siervos míos. El mismo soberano me dio hermosura como una flor, superior a la de los más hermosos de Israel. Él me guardó hasta la vejez con fuerza y belleza, porque yo soy en todo semejante a Jacob. Aquí vemos como dice que es en todo semejante a Jacob, así como Yitzhak era en todo semejante a Abraham. Yitzhak representa al primero y Jacob representa al último. Yahushua es la imagen del Padre, que es representado por Abraham. Y el último representa al Padre, así como Yosef era igualito a su papá. Dice, oí también, hijos míos, los sueños que he tenido. 12 siervos estaban pastando, 9 estaban divididos y dispersos por la tierra e igualmente también los otros 3. Vi que de Yahudá nacía una doncella adornada con un vestido de lino. De ella procedía un cordero. O por si algo, esto fue en paréntesis. Voy a leer y decir cuándo está el paréntesis. Oí también, hijos míos, los sueños que he tenido. 12 siervos estaban pastando, para las 12 tribus. 9 estaban divididos y dispersos por la tierra, igualmente también los otros 3, que serían Yahudá, Leví, Benjamín por un lado y los otros 9 por el otro. Vi, esto es en paréntesis, que de Yahudá nacía una doncella adornada con un vestido de lino. Eso representaría a Miriam. De ella procedía un cordero sin mancha. Sin mancha está entre paréntesis. Que a su izquierda tenía algo como un león. Curioso. De ella procedía un cordero que a su izquierda tenía algo como un león. Cordero y león, primera y segunda manifestación. Raíz y rama de David. Recuerden que Yahushua, cuando vino, esperaban que destruyera el imperio romano y trajera paz mundial, pero él trajo la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz espiritual. Y dijo, por otro lado, en lo que respecta a la paz mundial, yo no vine a traer paz, vine a traer espada, encender un fuego. Él vino como el cordero, la misericordia, a pagar por nuestros pecados con su sangre al ser sacrificado en Pesaj. El último viene como león a traer juicio. Por eso, como siempre digo, hace 2000 años los judíos esperaban un león, pero vino un cordero y por eso no lo reconocieron. Ahora los cristianos esperan un cordero, el cordero, pero viene como león, por eso no lo reconocerán.
porque también está escrito que viene como ladrón en la noche, y la escritura dice que también Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Entonces el hecho de que viene como león, como ladrón, lo van a ver como malo. Aquí, curiosamente, también dice, a la izquierda está el león, así como Yahushua está sentado a la derecha del Padre, y el último va a ser puesto a la izquierda, puesto que es tomado de su mano derecha. Entonces dice, a su izquierda tenía algo como un león. Todas las fieras se lanzaron contra él. Ahora, por si algo, también, ya que acabo de decir que Satanás anda como un león rugiendo, viendo a ver a quién devorar, al estar a la izquierda del león, podría estarse refiriendo a aquel que lo acusó para llegar a la muerte, ¿verdad? Refiriéndose en el aspecto negativo eh, del maligno. Vamos a ver qué sigue en el sueño, ¿verdad? Todas las fieras se lanzaron contra él, pero el cordero las venció y las aniquiló bajo sus pies, ¿verdad? El cordero venció en el madero. Se alegraron en él los malajim, los hombres y toda la tierra. Todo ello ocurrirá a su debido tiempo en los últimos días, ¿verdad? Entonces no dijo nada del león, nada más que estaba a la izquierda, por ende pueden ser ambas interpretaciones. Hijos míos, guardad los mandamientos del soberano y honrad a Yahudá y a Leví, porque de ellos surgirá para vosotros el Cordero, que salvará, en paréntesis, con su favor a todos los gentiles y a Israel. Sin el paréntesis sería, porque de ellos surgirá para vosotros el Cordero que salvará a Israel. Pues su reino es eterno, nunca pasará, pero mi reino entre vosotros llegará a su fin como cobertizo durante la cosecha, que no subsiste después del verano. Ahí se estaba refiriendo, ¿verdad? A su, porque ahí cuando estaba escribiendo esto habría estado él todavía gobernando. Entonces estaba diciendo, así como voy a morir, también se va a acabar el gobierno, porque después vendría la esclavitud y todo lo demás. Sé que tras mí los egipcios os afligirán. Ahí está. Pero el soberano será vuestro vengador y os conducirá a la tierra prometida a vuestros padres. Llevad también mis huesos con vosotros, porque durante su transporte el soberano estará con vosotros con una luz, mientras que Beliar permanecerá con los egipcios en tinieblas. Decía entonces, llevad también mis huesos con vosotros. Es curioso que así como llevaban los huesos de Yosef y el orden en el que iban alrededor de los huesos, es la misma manera como llevaban el arca del pacto, mostrando que Yosef es representado por el arca, así como Yahudá por el templo, porque Yahushua, su cuerpo es el templo. Llevad también mis huesos con vosotros, porque durante su transporte el soberano estará con vosotros con una luz, similar a cuando andaban en el arca. Mientras que Belial permanecerá con los egipcios en tinieblas, como la plaga de tinieblas, por ejemplo, y permanecieron en tinieblas espiritualmente hablando. Subid también a Silpa vuestra madre y colocadla cerca de Bilá junto a Raquel en el hipódromo. Tras haber dicho todo esto, estiró sus pies y durmió el sueño eterno. Hicieron gran duelo por él y Israel y Egipto, pues también se compadeció e hizo beneficios a los egipcios como a miembros suyos, ayudándoles en toda clase de obras, consejos y acciones. Entonces Yosef no solo con los israelíes, sino también con los egipcios, mostrando cómo cuando viene el último, no solo es por los pocos, sino también por los muchos, no solo por los israelíes, sino también por los gentiles, porque ya Yahushua abrió la puerta para ambos. Aquí hay un apéndice, lo leo rápidamente, dice, oíd pues, Yahudim, ¿qué es lo que significa el sueño de Yosef? Vi 12 siervos pastando, tales siervos son los 12 apóstoles, que anuncian maravillas en el mundo. 9 de ellos, ¿verdad? Obviamente esto quiere decir que esto fue una expansión que hicieron del texto eslavo y obviamente después de Mashiach, porque está hablando de apóstoles, que anuncian maravillas en el mundo. 9 de ellos, dijo, diseminaron por toda la tierra, enseñando e inmersando en el nombre del, aquí dice, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Del mismo modo, también los otros 3 evangelizaron y murieron sin salir de Jerusalén. Como dice la escritura, Santiago, hermano de Juan, fue asesinado a filo de espada por Herodes el impío. Igualmente Esteban, el llamado primer mártir, que murió apedreado por los Yahudim. Este gritó así, soberano, no les tengas en cuenta este pecado, pues no saben lo que hacen. Veo, dijo, que ha salido una virgen de Yahudá, es decir, la apartada de la tribu de Yahudá, la hija de Yahuyaquín, portando un vestido de púrpura, pura y sin error, apartada y más que apartada, ¿verdad? Obviamente eso venía del catolicismo, no lo dudo. De ella procede, dijo, el Cordero Inmaculado, es decir, el Hijo de Elohim, mando humilde, sin maldad ni malicia y que no conoce el pecado, y a su izquierda hay como un león.
Dice, esta es la palabra celestial, grande, terrible y bien señalada, contra la que se lanzan todas las fieras, es decir, vosotros infelices. Ay, eh, sí, esto es catolicismo y le está mandando a los judíos, que habéis visto al Hijo de Elohim que toma un aspecto humilde, mas todos como fieras salvajes se lanzaron contra él, diciendo, cogedle, cogedle, crucificadle. Entonces esto es escrito por unos cristianos en contra de los judíos, pero en todo caso, ¿verdad? Se podría decir Yehudim en el sentido de los Yehudim que sí le rechazaron, puesto que obviamente sí merecen castigo, claramente. Eh, los que no se arrepintieron, puesto que Yahushua mismo también oró como Esteban, o más bien Esteban oró como Yahushua, puesto que Yahushua dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces dice, mas todos como fieras salvajes se lanzaron contra él diciendo, cogedle, cogedle, crucificadle, sea su sangre sobre vosotros y vuestros hijos. El Cordero los venció, dijo, es decir, el Hijo de Elohim resucitó entre los muertos, de quien vosotros os acordasteis solo para hacer el mal, pero él los hizo perecer pisoteándolos. Es decir, os repartirá como siervos entre las gentes y seréis pisoteados hasta ahora en vuestra tierra. De ello dijo, se alegraron los ángeles, los hombres y toda la tierra. El soberano Elohim vuestro, Rey de los cielos y tierra, reúne lo superior e inferior en una misma y feliz bendición. Todo esto dijo se cumplirá en su momento oportuno. Jacob tenía pues 73 años y él dijo, y el hijo de Elohim, aquí ponen en paréntesis y con signos de pregunta, el hijo de Yosef. Nació en el año noveno y se alegraron por él en los últimos días. De él es el principio y el fin. Este en primer lugar pasó del no ser al ser, y sobre ello hablaron los profetas, y nosotros nos alegramos en él hasta los días postreros. Vosotros pues, hijos míos, dijo, guardad los mandamientos del soberano y honrad a Yahudá y a Leví, porque de esto saldrá para vosotros el Cordero Celestial, es decir, la tribu de Yahudá, y según el orden levítico, recibirá la hegemonía y salvará por su favor a todos los pueblos y a Israel. Considéralo tú, Israel, pues no solo para ti es la salvación, sino para todos los pueblos, hasta el extremo, hasta el extremo que no nació solo para salvar a Israel. Nació de una virgen y condujo a todos los pueblos a la salvación. Su reino es eterno. Considera que la virgen no anuncia a otro cordero y que su reino no pasará nunca.